nos cuente un poco cómo es que has acabado haciendo guiones que tienen que ver con el cómic. Cuéntanos un poco. Bueno, yo yo hice la carrera de comunicación audiovisual y me di cuenta enseguida que lo que más me interesaba era el guión. De hecho, me metí en comunicación audiovisual porque cuando no sabía qué estudiar vi que en el plan de estudios había una asignatura que era historia del cómic y dije, coño, esta es la mía. Pero luego hice un máster de guión y a partir de ese máster entré en prácticas en el internado y empecé a trabajar y una vez empiezas a trabajar en una serie también te das cuenta de que todo lo que crees que sabes pues es muy relativo, que a medida que vas escribiendo páginas y páginas y páginas te das cuenta de que es la práctica lo que te hace aprender a contar historias, no tanto el conocimiento previo que crees que puedes tener o incluso todos los libros que te has leído. Todo eso lo vas adquiriendo con práctica y llega un momento, como decía él, que estar en un equipo tan grande como hay en una serie te sabe a poco. En el caso de Pablo y mío, que trabajábamos juntos en el internado, nos dimos cuenta de que pues, teníamos un sentido del humor, unas cosas que nos apetecía contar, que no cabían en las series de televisión, ni en el internado por supuesto, pero ni en otras que intentábamos hacer. Entonces decidimos probar a escribir cine y efectivamente es mucho más satisfactorio en el sentido que mucho más de lo que tú pones en la página acaba en la pantalla, mientras que en el internado, por ejemplo, éramos equipos de 5 personas. Tú escribías 10 secuencias de un capítulo, pero luego te las reescribían 2 personas más. Al final veías el capítulo y era como, hombre, un diálogo mío. Era como... Sin embargo, ahora todo lo que hay en pantalla, desde los personajes, hombre, siempre cambian cosas, evidentemente, porque para eso está todo el resto del equipo, pero es nuestro. Incluso cuando es una adaptación como Anacleto, yo siento que Anacleto, la película, es casi tan mía como de Vázquez. Sinceramente, es un poco duro de decir, pero yo puse mucho mío ahí. La relación de Anacleto padre con su hijo, pues es un poco mi relación con mi padre, etc. Y al final tienes esa necesidad, lo que decía él, de volcar las cosas que quieres contar en todo aquello, y cuanto más libertad tienes para contar lo que tú quieres, más satisfactorio es. Brayson, esto también va para ti. Mira, por lo visto Z Cinema ha comprado todos los permisos de Bruguera. O sea, no es como Marvel, por ejemplo, que lo tienen varias cosas y ves a un Hulk de uno y un Hulk con otro y personajes que nunca pueden hacer crossover, por ejemplo. Bueno, yo sé que no va a haber un crossover Carpanta-Zipizape porque sería una aberración. Pero tú ves una especie de intento de hacer muchas más películas con respecto a los personajes tan queridos de Bruguera, incluso siguiendo alguna especie de hilo conductor o de plan editorial. A ver, ellos, el Grupo Z, pues como todas las compañías, si tienen esas propiedades, las quieren aprovechar al máximo y si les va bien, van a hacer más películas. Si tienen ese catálogo de personajes, ¿por qué no lo van a aprovechar? Ahora sí, ahora están acabando de hacer Super López. Si Super López va bien, ten por seguro que van a hacer más pelis de personajes de Bruguera. Lo que pasa con los personajes de Bruguera es que están un poco congelados en el tiempo, muchos de ellos. O sea, Super López se ha seguido publicando y Mortadelo también, entonces son las más fáciles de traer a una película a día de hoy, pero Zipizape, por ejemplo, tenía bastantes problemas, porque Zipizape no son 2 niños actuales, y ya si te pones con personajes como Carpanta o las hermanas Gilda, que creo que en su momento había la idea de hacer una serie, o por lo menos se barajó y tal, es como, ¿cómo adaptas eso al público de hoy? Carpanta era un personaje de la posguerra y se ha quedado congelado en eso, en la búsqueda, en el, no sé, echarle morro para comer, porque no había nada de comer. Entonces con Anacleto, por ejemplo, era complicado porque no queríamos hacer tampoco, no queríamos pasar de Vázquez y de todo lo que había hecho, pero tampoco queríamos hacer algo que estuviera ambientado en los 60 y que fuera Superagente 86 tal cual era en aquella época. Entonces nosotros lo que intentamos es coger a un Anacleto viejo que fuera más o menos el de Vázquez, aunque no es imposible que sea el de Vázquez. Siempre tienes que traicionar al adaptar, es un poco inevitable, y poner uno que era su hijo, que era nuestra versión moderna de día de hoy. Intentar combinar las dos, pero claro, eso lo puedes hacer una vez, pero ya el hijo de Carpanta, el hijo de... eso ya... Es buena idea, ¿eh? Para un cómic, el hijo de Carpanta. No sé, son personajes los de Bruguera muy especiales, porque en general casi todos los personajes míticos de cómic se han seguido publicando, incluido Corto Maltés se vuelve a publicar ahora.
Tintín igual es un caso especial, pero Asterix, Iron Man, tal, todos son personajes que se han publicado desde los 60 hasta ahora. Hay miles de versiones de esos personajes de distintos autores. Sabes que se pueden adaptar en el tiempo, sin embargo los de Bruguera se quedaron en algo muy definido, muy de una época muy específica. Bueno, pues yo quería retomar también un poco lo que estabas comentando, Teresa, tú de esas diferencias que hay entre la narración en audiovisual y la narración en cómic, el tema este que has contado de cómo la página, ¿no? te va llevando, no te riges por el tiempo, sino por el espacio, y un espacio definido, como es una página, ¿no? Y también, yo creo que también me gustaría que si compartes la idea de que también el cómic tiene como la literatura ese momento intimista, ¿no? Y que te puedes volver atrás, de que puedes releer, un poco que no hable esas diferencias, de esa forma de narrar del cómic. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien, es una experiencia que es diferente a ver una película. La película va para adelante, es verdad que ahora también tenemos medios, no es como antes cuando ibas al cine y ya está, veías la película y hasta que no la reponían, si había un festival o algo, pues no la veías nunca más. Y si eras niño de televisión, pues igual un sábado te caía. Pero bueno, cuando estás viendo una película no estás parando todo el rato a ver si te has enterado y quién es, o vas hacia adelante, es otra manera de contar. El cómic, de hecho, tú puedes hacer para que la persona que está leyendo vaya para atrás, forzarle a ir más rápido, ir más lento, a tener que saltar o quedarse. Por eso hablábamos antes de que es un medio que está lleno de posibilidades y de manera, por supuesto el cine también, pero quizá tiene una vida que ha sido un poco más larga y ha habido más dinero en torno a él, ¿no? El cómic que todavía tiene mucho camino por recorrer, que es lo que hablábamos antes. Y solamente hay que ver en los últimos años cómo se han liberalizado los formatos y ha empezado a dar una variedad que antes quizá los cómics de Bruguera eran de una manera muy concreta, la BD francesa. Claro, incluso eso, que el álbum francés se está quedando corto, ya hay como otro nuevo formato. Claro. ¿No? Sí. En Francia se era muy reticente a cambiar de formato y en cambio en cuanto abrieron un poco y vieron que los libros de 100 y pico páginas la gente los prefiere a tener que estar esperando 4 años para una serie que te sale y te da 40 paginillas, pues la experiencia de lectura es más intensa. Si tú tienes 100 y pico páginas también es más intenso para los artistas que tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Y se tienen que pasar 2 años allí y luego no saben si van a vender o no. Pero bueno, es cierto que ahora estamos en una revolución en la que hay cosas muy interesantes por hacer, que algunas ya se están haciendo y otras que vendrán.